Hola, soy Manuel Torres de Autómata de Lenguajes Formales y vengo a hablarles de gramáticas formales. Ahora, las gramáticas formales, una gramática es una estructura algebraica formada por 4 elementos. N, que es el conjunto de elementos no terminales, que son los componentes estructurales de la lengua que serán reemplazados. E, que es el conjunto de elementos terminales, que son los elementos léxicos del lenguaje, y S, que es el símbolo inicial de gramática, que es un símbolo no terminal a partir del cual se aplican las reglas de gramática para obtener las distintas cadenas del lenguaje. P es el conjunto de reglas de producción, que son las reglas que establece el reemplazo de un símbolo no terminal por una secuencia de símbolos terminales o no terminales. Okay. Ahora, tipos de gramáticas formales. Entre estos tenemos no restringida, sensible al contexto e independiente al contexto. Las características de la no restringida, de la gramática no restringida, son que los lenguajes generados por este tipo de gramática se llaman lenguajes sin restricciones. Si G es una gramática no restringida, entonces LG es un lenguaje recursivamente enumerable, y el conjunto de las gramáticas de tipo 0 está íntimamente ligado al conjunto de todos los problemas computables o recursivamente enumerables. Ahora, entre las características de las gramáticas sensibles al contexto tenemos, se lo llama sensible al contexto porque alfa y beta determinan la forma que debe tener una cadena que puede ser representada por una de las producciones. Un lenguaje formal que puede ser descrito para una gramática sensible al contexto se llama lenguaje sensible al contexto, y si él es un lenguaje sensible al contexto, entonces L es recursivo. Ahora, y entre las características de las gramáticas independientes al contexto, los lenguajes sensibles al contexto contienen propiamente los lenguajes independientes al contexto. Si L es un lenguaje independiente al contexto, entonces L también es un lenguaje recursivo y no tiene restricciones con respecto a la forma del lado derecho de sus reglas de reescritura, aunque aún se requiere que el lado izquierdo de cada regla no sea terminal. Ahora, en general, en este mapa conceptual podemos ver que las gramáticas no restringidas producen lenguajes recursivamente enumerables, las gramáticas sensibles al contexto producen lenguajes sensibles al contexto, la gramática libre de contexto produce lenguaje libre de contexto, y la gramática regular produce gramática regular. Ahora, aquí en este cuadro podemos ver ejemplos de cada tipo de gramática formal no restringida, sensible al contexto e independiente al contexto. Ahora, árbol de derivación. La definición del árbol de derivación es un conjunto de puntos llamados nodos y unidos por líneas llamadas arcos. Un arco conecta dos puntos distintos cuyos nodos representan terminales y no terminales de la gramática donde el nodo raíz es el símbolo de inicio y los hijos de cada nodo no terminal son los símbolos que reemplazan a ese no terminal en la derivación. Ningún símbolo terminal puede ser nodo interior del árbol, y ningún símbolo no terminal puede ser una hoja. Las propiedades del árbol de derivación entre estas tenemos que hay un único nodo distinguido llamado raíz que se dibuja en la parte superior, que no tiene ningún arco incidente. Todos los nodos C, excepto la raíz, está conectado con un nodo K llamado el padre de C siendo el hijo de K. Entonces, el padre de un nodo se dibuja por encima de este nodo. Todos los nodos están conectados
a la raíz mediante un único camino. Los nodos que no tienen hijos se denominan hojas, el resto de los nodos se denominan nodos interiores. El uso del árbol de derivación permite mostrar gráficamente cómo se pueden derivar cualquier cadena de un lenguaje a partir del símbolo distinguido de una gramática que genera ese lenguaje. Para la evolución de una expresión, binario aplica el analizador porque determina el orden en que el código será ejecutado. El árbol binario de una expresión admite un recorrido que es la evaluación de la expresión. En resumen, es la representación gráfica de una gramática que nos permite mostrar cómo se deriva cualquier cadena de un lenguaje. Sensible al contexto versus libre de contexto. Sensible al contexto con relación a lenguajes. Los lenguajes sensibles al contexto contienen reglas y restricciones al momento de escribir las formas de gramática. Es aquel que no es libre de contexto sin aceptar construcciones al lenguaje de la gramática. Entre sus propiedades tenemos que la unión, intersección y concatenación de dos lenguajes sensibles al contexto es un lenguaje sensible al contexto también. El complemento de un lenguaje sensible al contexto es en sí mismo sensible al contexto, y cada gramática libre de contexto es un lenguaje sensible al contexto, libre de contexto en relación a la gramática formal. Son aquellos reconocibles por un autómata de pila. Las gramáticas libres de contexto tienen una expresividad limitada y solo pueden expresar un conjunto limitado de lenguajes. Entre sus propiedades tenemos una de las definiciones alternativas y equivalentes del lenguaje libre de contexto emplea autómatas no deterministas. Un lenguaje es libre de contexto si puede ser aceptado por ese autómata. Un lenguaje puede ser también modelado como un conjunto de todas las secuencias de terminales aceptadas por la gramática. Este modelo ayuda a entender las operaciones de conjunto sobre el lenguaje. Y la unión y concatenación de dos lenguajes libres de contexto es también libre de contexto. La intersección no tiene por qué serlo, sin embargo, entre otras propiedades. Ahora, gramática independiente del contexto. Para el lenguaje dado a continuación, este de aquí, se obtiene la GIC correspondiente. Ahora, se definen todos sus componentes, en el cual el elemento no terminal es S, el elemento terminal es A y B, y el símbolo inicial de la gramática es S. La regla de producción se forma por S, entonces A es A, B es B. En resumen, en los tipos de gramáticas tenemos las no restringidas, que no tienen restricciones, incluyen todas las demás formas de gramática, y las máquinas que lo aceptan son máquinas de Turing. La gramática sensible al contexto generan los lenguajes sensibles al contexto y las máquinas que los aceptan son autómatas libremente acotados. Y las independientes al contexto generan lenguajes independientes al contexto, y las máquinas que lo aceptan son autómatas de pila. Ahora, el árbol de derivación es la representación gráfica de una gramática que permite mostrar cómo se puede derivar cualquier cadena de un lenguaje. Sensible al contexto es un lenguaje formal que puede ser definido por gramáticas sensibles al contexto, equivalente a una máquina de Turing no determinista linealmente acotada. Cada gramática libre de contexto es un lenguaje sensible al contexto. Libre de contexto es una gramática libre de contexto es una gramática formal en la que cada regla se produce en la forma de B, entonces W, donde B es un símbolo no terminal y W es una cadena de terminales y o no terminales.
Gracias por su atención.